venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor, que Dios lo está llamando a usted hoy. Pero bueno, la presencia de Dios es imprescindible, pero es imprescindible ¿para qué? ¿Para qué queremos la presencia de Dios? ¿Para qué queremos romper esa estructura de nuestra mente que no nos permite percibir las cosas espirituales? Las cosas espirituales están siempre ahí. El Espíritu siempre está dispuesto, dijo Jesús, a los discípulos que se le dormían. La carne es débil. Y la carne no significa el cuerpo. La carne significa nuestra naturaleza instintiva, nuestra naturaleza que es perversa, que es pecaminosa, que tiene una tendencia a hacer lo que es desagradable delante de Dios, que perdió su gloria, fuimos destituidos de esa gloria original con la que fuimos creados cuando le dimos la espalda a Dios, por intentar tener una voluntad independiente, decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal. Entonces el origen de la ausencia de la presencia de Dios, porque Dios caminaba en el Edén y tenía una interacción completa con el hombre, es que Dios no está dispuesto a luchar contra nuestra tosudez, contra nuestra cabeza dura, contra nuestra voluntad aferrada a aquellas cosas tan elementales que conocemos y entendemos, porque nuestra mente es tan pequeña, tan finita, tan limitada, que nos agarramos de unas pequeñas cosas en las cuales nos sentimos cómodos, y entonces Dios no entrará a batallar con nuestra mente, porque Él, donde no es bienvenido, donde no es bien recibido, donde no le es abierta la entrada, Él no va a penetrar. Él no hace una irrupción invasiva. Demanda una rendición, demanda rendirse, demanda tener esa actitud de decirle, Señor, que venga. Por eso esta canción me gusta, porque al final dice, yo me despojo de mí, y ahí es donde está el secreto. Ahí es donde Jesús dijo, niéguese cada uno a sí mismo. Ahí está donde Jesús dice que debemos soltar aquellas cosas que son valiosas para este sistema, para esta comodidad que nosotros tenemos en el mundo, para que por la fe entendamos que lo que Él nos ofrece es mucho mejor, mucho más abundante, mucho más auspicioso para nosotros. Hablaba con unos hermanos ayer y les decía, el enemigo no quiere tu casa, tu auto o tu salud, no le interesa eso. Esas son cosas que ocurren naturalmente. Al enemigo le interesa tus riquezas espirituales. Y tus riquezas espirituales es en fruto del Espíritu Santo, en el carácter de Jesús. Por lo tanto, lo que el enemigo quiere es quitarte el amor. Entonces de repente trae sobre tu vida un rencor, una falta de perdón, un resentimiento, una amargura. El enemigo quiere quitarte el gozo. Entonces trae sobre tu vida tristeza, melancolía, ausencias, recuerdos que batallan contra tu realidad y te llevan a un pasado no deseado. Cosas que nos han pasado y que hubiéramos preferido que no nos ocurrieran, pero que son naturales de nuestra condición de polvo en este sistema, en este mundo. El enemigo quiere robarte la paz. Pues entonces te sentirás acechado por personas que hablan mal de vos, que de repente te parece que no están en acuerdo contigo y que están planeando cosas para quitarte algo, para sacarte algo, para molestarte, para criticarte, para chismosear, para lo que sea, que el morbo humano, digamos, siempre está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne está más dispuesta, a eso quiso decir Jesús, está más dispuesta a tomar ese dominio.
Y nos han mentido que el progreso del cristiano es adquirir una posición, sea económica o sea dentro del sistema, en la sociedad, de autoridad o de fama, o una posición sólida en lo económico, o ser un deportista, o tener un físico privilegiado, o tener cierta hermosura que es calificada aquí en el mundo como una llave que abre un montón de puertas. Lo han vivido muchas personas, de repente en una entrevista, personas con menor calificación pero con mejor apariencia, obtienen un trabajo mejor o una posibilidad mejor. Cuando en realidad el progreso real del cristiano es la transformación. Justamente lo que nos pide la palabra de Dios es que nosotros no sigamos los moldes, los modelos, las escalas de valores de lo que está bien y está mal en este mundo, que son las que surgieron de Adán, son las que surgieron de adquirir una voluntad independiente de Dios, y seamos renovados para que nuestra mente y nuestras decisiones y nuestra voluntad esté guiada por el Espíritu de Dios, que ha sido enviado a nosotros para eso. En Romanos 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, casi como si Pablo estuviera pidiéndonos, encarecida, pidiéndonos, por favor hagan esto. No presenten sus cuerpos al mundo, sino presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Donde está tu cuerpo, algunas veces también tu mente está. No siempre. No siempre. Hay personas que tal vez pueden estar en medio de un lugar donde se está adorando a Dios y su cabeza sigue estando en qué va a comer al mediodía, o en lo difícil que arranca esta semana con un lunes complicado, o qué va a hacer ahora a la tarde porque se le cayó algún programa o alguna cuestión, y si llueve porque llueve, y si hace mucho calor porque hace mucho calor, y la mente quiere pensar en esas cosas, quiere pensar en eso. Pero cuando habla de culto racional, ahí nos explica qué es un sacrificio vivo. Es decir, hay pensamientos de nuestra cabeza que son los que hay que poner en el altar para poder razonar, para poder pensar, ser dueño de nuestra mente. El dominio propio tiene que ver con eso. ¿Cómo una persona va a contenerse de pecar si no puede ni siquiera contener sus pensamientos? Si no puede decidir en qué pensar. Necesita distraerse. Muchas veces la distracción termina siendo buena, porque es peor que pensar en lo que pensarías naturalmente. Pero cuando en tu vida está el Espíritu Santo de Dios, aún en los momentos en que pareciera que estás distraído, esa cotidianidad de diálogo, de búsqueda, de relación con el Espíritu Santo de Dios, trae una distracción diferente. Puede Dios hablarte en ese momento, aprovechando que tu mente no está ni preocupada, ni angustiada, ni escarbando en tu pasado para ver si encuentra alguna cosa de la que se pueda amargar. Ese es un culto racional. Pero no existe una transformación. Fíjese, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, y usa la famosa palabra metamorfosis, ¿no? Que nos enseñaron cuando nos mostraban el renacuajo, y cuando nos mostraban la mariposa, la metamorfosis, su cambio de forma de ser. Pero está diciendo,
por medio de la renovación de tu entendimiento. Por medio de la renovación, quiero que esta mañana nos concentremos en esta frase. ¿Qué es renovar el entendimiento? Si no es adquirir una nueva inteligencia, una nueva capacidad de entender lo que está pasando. Inteligencia viene de eso, viene de leer entre líneas, de estar más allá de las cosas que son evidentes. Normalmente las personas inteligentes son las que más preguntas hacen, son las que quieren saber un poco, lo evidente es evidente, pero hay algo, hay una inquietud que nace en las personas inteligentes que les genera una insatisfacción y necesitan saciar esa hambre, esa sed de entender. Y eso es maravilloso, es un boleto de entrada a una vida espiritual mayor. Pero si nosotros cuando queremos llenar eso, lo llenamos de algo que no es la palabra de Dios, entonces esa inteligencia se contaminará con el viejo árbol de la ciencia del bien y del mal. Y creceremos tal vez en alguna erudición y podrá usted nombrar de memoria cómo formaba Boca en el 54. Pero no sabrá, por ejemplo, cómo se llamaban los 12 apóstoles del Señor. Cimientos de la ciudad donde usted va a vivir por toda la eternidad. Y usted dirá, bueno, ¿y eso sirve de algo? Claro. Y dirá que en Egipto hubo 7 plagas y hubo 10, no hubo 7. Y dirá un montón de cosas aprendidas que toman lugar. Y aunque tal vez la ciencia diga lo contrario, yo sí creo que nuestra mente se llena o se vacía. Se llena o se vacía. Es una decisión. Por eso Pablo lo ruega encarecidamente por las misericordias de Dios, que usted y yo estemos dispuestos a renovarnos. Qué difícil es ministrar a personas que vienen con un pensamiento completamente estático, rígido. Yo soy así, por ejemplo. Es el pensamiento más absurdo que una persona puede tener. Yo soy así. No. ¿Quién dijo? Fuimos creados con un propósito. Vos sos la creación de Dios que tiene en su diseño, una por una, las características, los atributos necesarios para cumplir con éxito el propósito de Dios. Dios es un diseñador maravilloso. Mire la naturaleza y vea el diseño, cómo la gloria de Dios nos habla ahí. Nada es casualidad. Todo está puesto donde tiene que estar y funciona como tiene que funcionar. Porque no hay una resistencia, no hay un intento de tener una voluntad independiente. No hay una rebelión en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Manifiestan. Pero los seres humanos hacen un esfuerzo enorme por ocultar, por amoldarse, por quedar bien con los demás, por lo que van a decir, por lo que van a pensar, por la escala de valores que le han impuesto. Porque si no tenés esto, o no tenés un título en la pared, o no tenés un auto mejor, o no hablas 3 idiomas, cuántas cosas que dependiendo del lugar, del ambiente, del espacio, del sistema que ocupamos, nos impone una escala de valores que no tiene nada que ver con el propósito eterno de Dios. Eso nos priva de comprobar, y me gusta la palabra comprobar, verificar,
establecer como cierto, dar un testimonio de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por lo tanto, una de las cosas que primeramente debemos saber es que nada desagradable y defectuoso forma parte de la voluntad de Dios. Hay un indicio de que Dios no hace las cosas al voleo, no improvisa, sino que tiene una voluntad que es perfecta, que es completa, que es madura, que entra en todos los detalles, que no se le escapa nada, pero que a la vez es grata, es agradable. No es el propósito de ningún padre que sus hijos vivan una vida ingrata, desagradable. Cuando los padres sueñan con sus hijos, ¿cómo los sueñan? Los sueñan felices, los sueñan exitosos, los sueñan viviendo una vida agradable. Si en alguno de esos sueños se introdujera un pensamiento negativo de enfermedad o de fracaso, sería una pesadilla para nosotros. Nos despertaríamos angustiados, diríamos, qué horrible sueño que tuve. ¿Usted cree que Dios puede pretender que a nosotros vivamos ese mal sueño, bebamos esa copa amarga, si Cristo ya la tomó por nosotros? Él bebió la copa de toda nuestra amargura, de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, del desamparo, del abandono, de la traición de sus amigos, del sufrimiento físico, pero también de una mente que se angustió. En el huerto de Getsemaní, Él dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Una angustia mortal existe, las personas se quitan la vida en una crisis de angustia. Pueden tomar una decisión extremadamente equivocada. Pero si el progreso del cristiano y la razón por la cual yo me concentro fundamentalmente en este aspecto de la predicación del Evangelio, no en las añadiduras, sino en una búsqueda del reino de Dios. El reino de Dios es invisible para aquel que no ha nacido de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, no puede verlo. Pero ¿qué pasa con aquellos que han visto, que han tenido un contacto, han tenido una aproximación al reino de Dios, han gozado, como dice en el libro de Hebreos, de los deleites del siglo venidero, han recibido un arras, un anticipo, algo, ya han visto algo? Tal vez ese algo, como lo tenés sentado todos los días en tu casa, lo tomás como una cosa más. Pero es algo que había manifestado la gloria de Dios en su momento. Y entonces paramos, nos detenemos de renovar nuestra inteligencia en cierto estado de conocimiento espiritual. Bueno, ya me leí la Biblia una vez. Y de repente, ¿cuánta de esa doctrina se ha hecho tu manera de pensar? ¿Hasta dónde penetró la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuál es la reacción que provoca determinada excitación o problema que se presenta? ¿Sale palabra de Dios? ¿Sale la naturaleza renovada? ¿O seguís pensando con la vieja mentalidad, donde antes resolvía las cosas a los golpes, o resolvías las cosas victimizándote y llorando, o resolvías las cosas mandándote a mudar? Porque teníamos mecanismos, y en el mundo hay mecanismos para sacarle el cuerpo a los problemas. Pero eso es cautividad. La falta de renovación de nuestra manera de pensar nos mantiene cautivos de nuestra mente, como si viviéramos encerrados
en una cárcel de nuestra mente que no nos permite salir de ahí. Solo lo que entendemos, solo lo que tuvimos la experiencia, solo lo que nos han bajado línea, tal vez nuestros padres, nuestros maestros, la cultura, y esos son paredes. Parece que estuviera hablando de la película The Wall, pero no, pero tiene mucho que ver. Vivimos en esa cárcel. El diagnóstico es correcto. El tema es que la solución no es drogarse. El tema es que la solución no es unirse a un grupo de motociclistas para ir a pelearse a los bares. La solución no es emborracharse. La solución no es agarrártela con tu mujer y tus hijos a las patadas. La solución no es declararle la guerra a tu vecino y tirarle la bolsa de basura por arriba de la medianera o rayarle el auto para sentirse mejor. O renunciar a todos los trabajos. La solución no parte de ahí. La solución es lo que el Espíritu Santo de Dios trajo, la renovación de nuestra mente, un proceso progresivo. No es que estamos hablando del pensamiento positivo, escúcheme bien, porque algunos tomaron esto y se fueron por el lado de la nueva era del pensamiento positivo. Entonces piense positivo, diga cosas lindas y le van a venir cosas lindas. Es una media verdad, porque si lo que dice tu boca no es lo que se encuentra en tu corazón, ahí no hay integridad. La Biblia dice que la boca debe hablar de lo que hay en el corazón. El corazón es la esencia del ser, la mente. Fíjese lo que dice aquí Pablo, le escribe a los Corintios. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, es insensible. Para él son una locura. Cada vez que algo que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios dice, te parece una locura, estás en tu naturaleza caída. No estás en la fe. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo. En cambio, el espiritual, aquel que se ha rendido al Espíritu de Dios, ese entiende las cosas, juzga las cosas. No está hablando de juicio, de dictar sentencia, está hablando de capacidad de tomar la decisión justa. En el cielo, usted no se encontrará con gente buena o mala. Existen dos condiciones, la condición del pecador y la condición del justo. Al cielo se entra por haber recibido la justificación. Fuimos justificados. Ser libre de pecado significa ser hecho justo. Hay un concepto equivocado. La gente piensa que eso significa ser santo. No. Ser santo es una necesidad para poder cumplir con la justicia. Si yo quiero actuar en la justicia de Dios, pues entonces tendré que separarme de muchas cosas que me contaminan y no me permiten actuar como un justo. A ese proceso se llama la santificación. Desde el punto de vista eterno, yo ya soy santo, porque fui escogido por el Señor. Pero desde el punto de vista de mi vocación, si yo quiero ser justo, no con una justicia que viene por la ley, sino por la fe, pues entonces voy dejando ciertas cuestiones que no me permiten actuar en la justicia de Dios. Eso, ¿cómo lo decido? Acá. La mente trabaja en el proceso. Y cuando establece la nueva escala de valores en la justicia de Dios, entonces se ha renovado. Y cuando se renueva la mente, entonces como consecuencia todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, se alinea irreprensiblemente en la voluntad del Señor. Fíjense que el espíritu que recibimos nosotros, dice aquí la palabra de Dios, conoce
a la perfección los pensamientos del Señor. Si usted quiere saber qué piensa Dios, ha recibido el Espíritu Santo para eso. Es el propósito por el cual el Espíritu Santo está en nosotros. Sabiduría de Dios y poder de Dios. Sabiduría para entender lo que Dios establece y poder para poder hacer lo que Dios nos fortalece. Es las columnas del templo de Salomón. Él establece y Él es el que fortalece, Él es el que lo ejecuta, el autor y el consumador. Dios no te va a mandar a correr esta carrera sin nafta. No te va a poner una zanahoria a la que no puedas alcanzar. Y cuando vengan las dificultades, no tropezarás. Y aunque tropezares, está para levantarte. La Biblia dice que el justo puede caer 7 veces, que es una forma retórica. Pero todas las veces Dios te levanta. Y dice, ¿quién conoce la mente del Señor sino su propio espíritu? ¿Quién instruye al Señor? Nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Discúlpeme que yo insista tanto en esta declaración, porque no existe tesoro más importante que usted haya recibido aquí en la tierra que tener la mente de Cristo. Si usted no hace ejercicio de esa mente por falta de fe, porque todas las cosas se activan por la fe, entonces la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, la profecía no vendrán. Pero si uno por la fe, cuando ora, entiende que la oración es un diálogo, no es un monólogo, y va en búsqueda de una respuesta de parte de Dios, y cuando nos reunimos está buscando con hambre y sed en su corazón una palabra que venga de parte de Dios, y cuando en su casa, en los momentos que tal vez usted no está ni de rodillas, ni está haciendo ninguna cosa que tenga la apariencia en el mundo de ser espiritual, pero sí está levantando su alma al Señor para encontrar una respuesta, Dios le responderá. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está el propósito de la oración. Ahí está en Jeremías 33:3 el propósito por el cual oramos. ¿Para qué oraba Jesús si no tenía diálogo con el Padre? Era un diálogo. Y pasó toda la noche en oración y al día siguiente escogió 12. ¿Con quién deliberó el Señor la elección de los 12 discípulos? ¿Para qué se apartaba el Señor a orar? Si no era para despojar su mente de toda la inmundicia con la cual había tenido contacto durante el día, el egoísmo de los hombres, la maldad, los que venían a tentarlo, los que venían a tratar de robarle la paz. Y él entonces salía y se apartaba y le decía, ustedes vayan para el otro lado, yo voy más tarde. ¿O cree que el Señor disfrutaba caminar por el agua? No, se le había hecho tarde, los discípulos ya habían partido. Él se quedó en oración hasta que la noche se hizo muy profunda y entonces, como a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, para que Él pueda llegar al barco con los discípulos, el agua se hizo firme debajo de sus pies. Los milagros no son para hacer exhibicionismo, son para cumplir el propósito de Dios. Una vida sin milagros es una vida que no ha intentado alinearse al propósito de Dios. Porque en algún momento, hermano, hermana, te lo digo, para poder caminar en la voluntad de Dios vas a necesitar algo que no está aquí en la tierra. Vas a necesitar un cielo abierto para tu vida y que la realidad del cielo venga sobre tu vida.
Ahora uno dice, bueno, tal vez este es un privilegio de algunos escogidos, que son los que predican la palabra, los que tienen un llamado. Pero en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, dice, por tanto nosotros todos, incluyéndose él, incluyendo toda la iglesia de Corinto, con todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, con la carnalidad, las divisiones, la murmuración, hasta había ahí una situación horrible que el apóstol Pablo corrigió. Pero él dice, nosotros todos, pero acá está el secreto, mirando a cara descubierta, sin la careta, sin el molde de este mundo, sin estar cuidando la apariencia, a cara descubierta, en total transparencia, con un Dios al que no le podemos mentir, al que no podemos engañar, y que Él no tiene tampoco ninguna necesidad de que hagamos tantas cosas, cuando a veces le hablamos con lenguaje de literatura, ¿no? Oh Padre omnipotente. Jesús dijo Padre nuestro. Usted dice Padre nuestro y Él ya sabe que le está hablando a Él. Hay un respeto en la palabra Padre. Está involucrada nuestra dependencia y nuestra identificación con Él. Mirando como en un espejo, como quien se mira en el espejo. ¿Cuántos se miran en el espejo alguna vez? Alguna vez nos miramos, ¿no? Seguramente en algún momento del día usted se mirará en el espejo. Antes de salir. Bueno, aquí el apóstol Pablo está utilizando esa figura retórica. Con esa costumbre que tenemos de mirarnos al espejo para ver cómo estamos, así tenemos que mirar la gloria del Señor. Y eso ocurre cuando oramos, eso ocurre cuando abrimos la palabra, eso ocurre cuando tenemos comunión con los hermanos. Es una necesidad de mirarnos al espejo, es una necesidad de mirar su gloria hoy, su gloria para hoy. Reflexionar en la palabra de Dios para hoy. Porque en esos momentos es donde ocurre la transformación. Solo en esos momentos donde busco al Señor con la misma naturalidad con la que me miro al espejo para ver, en mi caso, si estoy con la raya peinado a la izquierda o a la derecha. No sé usted. Últimamente me ahorro un montón de tiempo de espejo. Me lavo la cara hasta la nuca todas las mañanas. Pero si somos conscientes de nuestra apariencia en cierto punto. De repente alguien nos dice, mira, vamos a tal lado. No, pero déjame que me cambie primero. ¿No es cierto? Y decimos, esta ropa es para trabajar. Y esta no, esta al casamiento no voy a ir con la ropa de trabajar. Somos conscientes de nuestra apariencia, ¿sí o no? Pero somos conscientes de la misma manera del estado de nuestra mente, cuánto nos hemos renovado. Solamente eso se manifiesta cuando usamos la gloria del Señor como un espejo. Vemos la grandeza de Jesucristo, vemos el amor de Dios, vemos la gracia del Señor, los planes de Dios.
nada más miserable que engañarse uno mismo. Creer que estoy bien, que no necesito nada. Creer que no necesito nada es un pensamiento del mundo. Si hay un pensamiento claro del mundo, es creer que no necesito nada. Otro pensamiento clave del mundo es: el mundo está en deuda conmigo. Porque puedo contar todo. ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto, lo otro, aquello y lo demás allá? Eso no nos permite dar fruto. Voy a ir terminando. Usted sabe que también es una figura retórica. El apóstol Pablo podía orar por muchas cosas, ¿no es cierto? Pero sin embargo dice: por esta causa, Efesios 1:15, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo más importante por lo que nosotros debemos orar cuando queremos que alguien sea bendecido es que esa persona alinee su mente a la voluntad del Señor. Entonces tomará decisiones correctas, caminará por sendas derechas, buscará primeramente el reino de Dios y entonces las demás cosas vendrán como añadidura. Pero distraído por las añadiduras, nos olvidamos de lo esencial. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que cada uno de nosotros podamos entender la esperanza a la que Dios nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la supereminente, mire, para él era supereminente, para Pablo era supereminente, era clarísima la grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, el Señor lo ha puesto a tu disposición. No otro, el mismo. Y lo sentó a Jesús a la diestra en los lugares celestiales. Si el Espíritu que Dios nos dio es capaz de resucitar a Jesucristo y sentarlo a la diestra de Dios, ¿qué cosa habrá difícil para el Espíritu que Dios nos ha dado? Y dice: fue sentado a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A esto se refería el Señor cuando dijo: recibiréis poder. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Práctico, ahora vamos a lo práctico. Regocijaos en el Señor. ¿Alguien te puede arrebatar al Señor? Pero si tu gozo está puesta en otra cosa, estás desenfocado, entonces no habrá gozo, no habrá regocijo en tu corazón. Pero si te das por satisfecho, es decir, por lo que has recibido de parte del Señor, eso genera el regocijo en tu corazón. El apóstol Pablo, que estaba preso en ese momento, tenía toda la autoridad para poder dar recomendaciones a los que estaban libres. Regocijaos otra vez, lo digo de vuelta. Regocíjese, hermano, otra vez. ¿Le gusta llorar? Hay personas que le encanta llorar.
que le agarran, tienen una adicción al melodrama impresionante. Tienen que contar sus desgracias, sus operaciones, sus dolores, su sufrimiento. Y entiendo que eso tal vez incluso hasta genera competencia. Se ponen a hablar dos personas y uno le dice, ¿y a mí lo que me está pasando? No, ¿y a mí? ¿Y lo que me hicieron a mí? ¿Y a mi papá lo que le hicieron? Y entonces tratamos de buscar a ver qué testimonio de la maldad de este mundo ha sido más contundente. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez. Regocijaos otra vez. ¿Entiendes? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué cosas tengo que preocuparme? Por nada. La preocupación también es una adicción. Por nada estéis afanosos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, sean conocidas vuestras peticiones, una vida de oración constante delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, tesoro que el diablo te quiere arrebatar, fruto del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no hay nadie más inteligente que el que tiene paz. No hay un nivel mayor de inteligencia que aquel que ha alcanzado la paz en su mente y en su corazón. Paz con Dios, paz con mi prójimo, paz conmigo mismo. Eso sobrepasa, eso está a un nivel superlativo de la inteligencia del hombre. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, será la protección de vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, es decir, si alguno no entiende bien de qué estoy hablando, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, virtud no defecto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, no de crítica, de alabanza, no de chisme, no de crítica, no de morbo, de alabanza, en esto pensad. Y si todavía no encontró una pista de cómo hacer esto, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haced. Dice el hombre que fue apedreado, que naufragó, que fue castigado, que fue sacado como muerto tirado afuera de la ciudad, que lo sacaron en una canasta por una pared. Un hombre que realmente padeció un montón de cosas a causa de su vocación de servir a Dios. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. ¿Entiende que es una vocación, es una decisión de ser renovado? Por eso el apóstol Pablo, ruego por la misericordia de Dios que lo hagan. Eso detiene el avance de la iglesia, eso detiene tu capacidad de predicar el evangelio, de dar testimonio. La gente no quiere venir a Cristo para vivir la vida que le estamos mostrando que nosotros vivimos. Con nuestra permanente apariencia del mundo, no me refiero a lo físico, me refiero a la forma de hablar, a la forma de comunicar, a los pensamientos que
con los que la gente tiene contacto cuando se encuentra con nosotros no son un atractivo para que esas personas quieran venir a Cristo. Ni tampoco los podemos fingir. No voy a hacer un esfuerzo para dar un buen testimonio. No sirve. Tenés que lograrlo. Tenés que tener tu batalla privada. Tenés que vencer a ese oso, a ese león, cuando viene al rebaño y no hay nadie mirando. Entonces cuando Goliat venga, ya estás experimentado en la batalla espiritual. Ya has vencido, porque venciste en oración. Jesús venció en Getsemaní toda la jornada de sufrimiento y de dolor que vino a continuación. Y final. Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y acá guarda que voy a tirar algo que alguno tal vez puede ser que no lo haya entendido antes, pero esto es muy importante. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nunca usted se puso a pensar, ¿cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si esa persona es salva? ¿Cómo saber? Porque lo vi orar, hizo la oración de fe, lo declaramos salvo en la campaña del año 48 y de la campaña se fue al boliche. Y después salió de caño a robar. ¿Cómo puede ser? No, lo hemos visto, ¿o no? El tipo en la campaña era una hojita temblando y después un día te dice, esto es un asalto. Che, yo a vos te conozco, te vi en la iglesia. Sí, pastor. Mi mamá es creyente. Bueno, hermano, me va a chorear al pastor. No, ore por mí, bueno. Dios te bendiga, anda a tu casa, hermano. ¿Tenemos testimonio de eso o no? Tenemos un testimonio de un ancianito que en el mercado de Caseros le dijo a los chorros, estoy cubierto con la sangre de Cristo, y se abrió el saco así. No me puedo matar a mí. Y los ladrones se asustaron y se fueron. Estoy cubierto con la sangre de Cristo, le dijo el Tano. Un hombre de fe, chiquitito así. Poderoso el chiquitín. Pero fíjese esto. Dije esto para que esté de vuelta a la página y escriba esto al principio de la página. Por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Estoy hablando de salvación ahora. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Le voy a decir algo que nunca se lo dijeron. Si no se renueva su mente, no hay salvación. Con la mente vieja no entra al cielo. Si sigue pensando como pensaba antes de tener un encuentro con el Señor, en el cielo no le van a creer que tuvo un encuentro con el Señor. Imagínese que usted salga acá afuera y lo atropella el 106. Y viene acá, y todo perfecto, y me dice, me acaba de atropellar el 106. No, pero no se te nota nada. ¿Usted cree que con un encuentro con el Señor usted queda igual? Me queda peor que si lo agarra el 106. Porque se te caen todos los mitos y leyendas y cosas equivocadas y pensamientos y ídolos y religiosidad y estructura y todo lo que vos creías que la tenías clara y que sabías, se lo llevó el 106, hermano. Quedás con lo mínimo indispensable para empezar de nuevo. Y ahí el Señor empieza a escribir una página nueva, una historia nueva.
Ahí nos damos cuenta cuando alguien alcanzó la salvación. Es la renovación. Es una persona nueva. No es el mismo de antes. La familia se da cuenta. Los amigos se dan cuenta. Sí, claro, su forma de hablar y su apariencia no ha cambiado mucho, pero este tipo no es el que yo conocí. Ha sido renovado. Sin la renovación no hay salvación ni herencia. ¿Entiende por qué es necesario escuchar la voz de Dios todo el tiempo? ¿Por qué nos sometemos una y otra vez, nos sumergimos en la palabra de Dios todo el tiempo? ¿Entiende el significado de bautismo? Que el bautismo no es una cuestión, no es una salpicadura, es una inmersión, es sumergirse en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu de Dios. No es un momento, es un lavamiento de regeneración y es una renovación por medio del Espíritu Santo. No es algo que usted no pueda alcanzar, sino que nosotros todos, dice el apóstol Pablo, nosotros todos, si nos sacamos la careta a cara descubierta y nos exponemos a Dios, seremos transformados progresivamente, de gloria en gloria. Esto no es para ansiosos. Los milagros súper fugaces ocurren en una campaña, personas que han recibido tremendos milagros poderosos, incluso creativos, no han renovado su mente, no han permanecido en el Señor. Han recibido el milagro, pero no han recibido al autor del milagro. Y de eso se trata en esta mañana lo que yo quiero invitarte. Vamos a ponernos de pie. Un sacrificio vivo, un culto racional. No una ofrenda. A Dios no lo podemos sobornar. No lo podemos invitar a que Él responda a algo que para Él no tiene ningún valor, ningún significado. Pero cuando nos ofrecemos nosotros al Señor como un sacrificio vivo, eso significa que voy a decidir voluntariamente qué cosas son las que voy a dejar para caminar, para ser digno de esa justicia. No lo voy a alcanzar, pero por lo menos voy a caminar en esa senda. Es estrecha, es angosto el camino, es pequeña la puerta. No podés entrar con la mochila ahí, la tenés que dejar y caminar, puestos los ojos en Jesús, con paciencia. Es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Paso a paso. Y Dios hará la obra. Te va a mostrar su gloria cada día un poco más. Responderá tu oración, visitará tu sueño. Pondrá su mano poderosa sobre tus circunstancias. Aparejará tu camino. De repente tus enemigos no los encontrarás. Se manifestarán quienes eran tus enemigos que desconocías. De un día para el otro, Daniel se libró de sus enemigos. De un día para el otro, Israel se libró de los egipcios. De un día para el otro, la reina Esther celebró la fiesta de Purim. Hoy se levantan por todos lados las preocupaciones. El enemigo quiere robarte la paz, el gozo. Entonces va por tu cuerpo, va por tu familia, por los seres que amás. Él quiere que pierdas de vista que te ama. El diablo quiere que pierdas de vista que el Señor te ama. Pero para nosotros hoy, cada circunstancia es un desafío para enfrentarlo con la mente de Cristo. Para no ir hacia atrás. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro.